Pues como ya lo mencionamos, el artículo que vamos a revisar es Clinical Phenotypes of Perinatal Depression and Time of Symptoms Onset, Analysis of Data from an International Consortium. Para hablar de psiquiátricos o trastornos psiquiátricos que tienen un inicio durante el embarazo o hasta un año tras el parto. Esto puede ser de instauración en este momento, en el periodo que estamos indicando, o puede ser que sea un padecimiento que recurrió nuevamente o que sea el continuo de un mismo padecimiento, ¿no? Es importante mencionar que el embarazo es un periodo de transición que implica un cambio muy importante en la situación emocional, psicológica y hormonal de la mujer, ¿no? Que pues con él va a traer justamente cambios que son visibles, cambios externos en su conducta, cambios físicos y también cambios internos que tienen que ver también en toda la parte neurofisiológica y en la parte psicológica y emocional. Justo las implicaciones del embarazo podrían dividirse en endocrinológicas, metabólicas, fisiológicas y anatómicas. En la parte de los cambios endocrinológicos, que son bastante, que tienen un impacto muy fuerte y que son de los primeros que se presentan en la madre, podemos ver justo que hay todo un cambio en la retroalimentación de las hormonas y que inicia desde que se va formando desde que se junta el espermatozoide con el óvulo, empieza justamente a dividirse y a formar las capas, en donde va desde la mórula, que es como en los 8 días más o menos, o previo, va a empezar ya a estar secretando lo que es la gonadotropina, ¿no? Y entonces esta va a dar la señal a la mujer y va a hacer que produzcamos justamente, va a hacer una retroalimentación negativa para estrógenos y así poder retener lo que sería el embrión y hacer todos los cambios necesarios y adaptarse físicamente para poder mantener el embarazo, ¿no? Entre los cambios hormonales también justamente encontramos que va a haber una regulación importante del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿no? Y que tiene que ver con justamente un planteamiento de la importancia de este eje para desarrollar la depresión. Además, externo a todo esto tenemos otro órgano, o se considera órgano, que es la placenta, ¿no? Que esa llega a ser como también, digamos, nuevo en esta situación para la madre, y la placenta también nos va a generar una secreción de hormona liberador, bueno, de corticotropina, ¿no? Justo también se van a ver cambios en la inmunomodulación para permitir que la madre no ataque el nuevo genotipo del embrión. En cuanto a los cambios fisiológicos, pues vamos a ver que todos los sistemas se ven afectados también. Va a haber un metabolismo aumentado de la glucosa para proveer al feto de los nutrientes necesarios. Vamos a tener un estado de hiperinsulinemia, vamos a tener también cambios en el corazón, va a haber un desplazamiento, una rotación, va a haber un incremento también importante en la frecuencia cardíaca. En las resistencias vasculares periféricas va a haber una disminución, y esto lo podemos ver porque hasta el 0.5 al 11% de las mujeres puede presentar un síndrome de hipotensión, ¿no? En hematológicos vamos a tener anemia fisiológica porque aumentamos el volumen sanguíneo, pero a expensas no de las células sino del plasma, ¿no? Y entonces por eso podemos ver que hay anemia fisiológica. En el sistema digestivo tenemos retraso en el vaciamiento gástrico, y bueno, esto contribuye también a los síntomas que muchas veces son frecuentes en el embarazo, como la pirosis, el estreñimiento,
En la parte renal, pues tenemos aumentada la tasa de filtración glomerular y que también esto es por el aumento en los líquidos que tenemos, ¿no? Esto es importante porque la tasa de filtración glomerular lo tenemos que tener en cuenta siempre para los medicamentos, ¿no? Tomar en cuenta que nos va a modificar la excreción tal vez del medicamento. En la parte respiratoria también van a haber cambios por el desplazamiento que hay abdominal y vemos que hay una reducción del volumen residual. Ok, entonces se propone el embarazo más que otra cuestión como una señal que va a mandar el embrión a la madre para empezar a generar todos los cambios que me lleven al arresto embrionario y que pueda manipular el metabolismo de la madre en función de proteger también el proteoma fetal, ¿no? Además, el embarazo también es un sensor de madurez fetal para que una vez que se valore que el producto está maduro, entonces se produzca todo y se desencadene el proceso de parto, ¿no? También algo importante es que mediante el control hormonal es promover la vinculación con la madre y el hijo, ¿no? Que nos provea al nacimiento de los cuidados apropiados. El embarazo en la sociedad también tiene como varias implicaciones. En general se ha idealizado el estado de la maternidad, se concibe como si fuera un estado puramente de felicidad y realmente no es así, ¿no? Incluso eso contribuye un poco a que los síntomas no los pueda expresar la mujer por el estigma que hay en esta cuestión. El embarazo y el puerperio pues son procesos fisiológicos similares en todas las mujeres, pero la experiencia interna es individual, ¿no? Y de igual forma vamos a ver que se experimenta individualmente toda esta sensación, ya sea de tristeza o todo lo que tiene que ver los síntomas que se proponen como en la depresión perinatal. Enfoques previos realmente se dirigían más a describir la depresión posparto, ¿no? No había una concepción en donde se englobara realmente el embarazo y todos estos meses previos, ¿no? Sin embargo, actualmente se sabe que hasta el 40% de la sintomatología empieza durante el embarazo y que síntomas como la depresión y la ansiedad son muy constantes en el embarazo, ¿no? La ansiedad de estar a la espera de saber si su hijo viene bien, etc. Siempre hay esta cuestión de estar preocupadas por el embarazo, entonces es muy frecuente. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? Bueno, aquí tenemos, en general, nos guiamos un poco más por un sistema categorial, ¿no? Y entonces tenemos en estos sistemas a la CIE-10 y al DSM-5. Recientemente está la propuesta del RDoC que lo que hace es más dimensional. Entonces aquí vemos que la CIE-10 va a dividir justamente por la sintomatología, ¿no? Y entonces tenemos la sintomatología del grupo A y del grupo B. Para que nosotros, incluso, justo para hacer el diagnóstico, ¿no? Es necesario que tengamos por lo menos uno del síntoma A y más del síntoma B. Por lo menos son 4 síntomas para la leve, son 6 para moderada y son 8 para grave. Y en la grave debemos tener los 3 del apartado A. La CIE-10 contempla hasta las 6 semanas posteriores al parto como depresión perinatal. En el DSM-5 igual es una categorización por síntomas y debe de estar presente por 2 semanas, ¿no? Conocemos bien los síntomas que son estado de ánimo deprimido, ¿no? Disminución en el placer, alteraciones en el peso, en el sueño, agitación, retraso psicomotor, fatiga, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad. Y aquí llama la atención porque justamente el embarazo per se y los cambios hormonales y la adaptación física trae consigo fatiga muy frecuentemente y síntomas somáticos, ¿no? Eso es algo también que llama la atención en el abordaje de la depresión perinatal. En la matriz RDoC, la matriz RDoC hace un sistema
en el que evalúa las valencias negativas, positivas, la parte cognitiva, el procesamiento social, de regulación y de activación. La valencia negativa va a ser todas aquellas conductas que me lleven a la aproximación, el comportamiento que me lleve a aproximarme. Y la valencia negativa es todo aquel que me lleve a hacer lo contrario, y esto lo voy a hacer cuando estoy con miedo, cuando estoy ansiosa o cuando hay una amenaza. En la positiva es esta parte en la que hay un refuerzo que nos favorece, y el estar constantemente reforzando nos lleva incluso a formar hábitos. En la parte cognitiva tiene que ver con la capacidad de atención, de memoria, la memoria de trabajo. El procesamiento social son las conductas de afiliación que vamos a tener con nuestro entorno y la relación interpersonal. La activación y regulación nos habla más de los sistemas propios del cuerpo en cuanto a los ejes que se ven implicados en esta activación o los ejes que se ven afectados también. Y que además justo implica que la parte que podemos observar conductual tiene la parte biológica, ¿no? ¿Qué distinciones hay entre los dos? Bueno, el RDoC pretende ir en este estilo down top, justo de abajo hacia arriba, entendiendo una causalidad de lo que estamos viendo. Y el sistema DSM y CIE-10, que es más categórico, va de arriba hacia abajo. Entonces vemos los síntomas y tratamos de encasillar o de hacer el diagnóstico, pero basándonos en los síntomas. Hablando un poco de la epidemiología, bueno, pues es importante mencionar que tiene mayor prevalencia en los países de bajo ingreso. Vemos que en los países desarrollados es de 10 a 15%, en los países de bajo ingreso es de 19 hasta el 25%. El periodo de mayor riesgo para que se presente sigue siendo el periodo posparto, con un 54% de las mujeres que presentaron la depresión perinatal. Sin embargo, el 38% lo había presentado también desde el embarazo. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Tenemos, como ya habíamos hablado, los endocrinológicos, psicológicos, antecedentes familiares, personales, sociodemográficos, antecedentes propios de embarazo, ya sea el actual o previos, y de la personalidad. Hablando un poco del rol hormonal que comentábamos previamente, va a haber una retroalimentación positiva por parte de la hormona liberadora de corticotropina, pero por parte de la placenta, ¿no? Y entonces esto nos va a incrementar justamente el cortisol, lo que va a dar una disminución en la sensibilidad hipotalámica y una disminución en la secreción hipotalámica de corticotropina. Entonces también vamos a ver que la adenocorticotropina va a estar disminuida, y esto nos va a generar una hipertrofia adrenal, lo cual nos va a dar consigo también una insuficiencia adrenal mediada por la hiporrespuesta de este eje, y que pues, nos va a dar como consecuencia una supresión alterada de los glucocorticoides. Además, esto va a impactar todavía de manera más importante en las mujeres justo en el periodo de posparto inmediato, porque per se se describe ya que hay un periodo refractario en este eje, y si sumamos justamente que hay una mayor retroalimentación o una mayor insuficiencia mediada por factores hormonales de la placenta, pues nos aumenta el riesgo de depresión posparto. Antecedentes que también son importantes para el riesgo es antecedentes personales de haber padecido una depresión. Si fue una depresión perinatal, tengo el riesgo 5 veces mayor al de la población común, ¿no? En cualquier otro momento se ve que aumenta el riesgo hasta 2 veces. Antecedentes familiares, es decir, que mi madre, que mi hermana hayan presentado depresión perinatal, me aumenta el riesgo en 4 veces más.
El estilo y la calidad de parentalidad, el bajo cuidado y el alto control son estilos que se han descrito como factores de riesgo también para que las personas puedan, ante este tipo de situaciones o de vulnerabilidad hormonal, presentar síntomas depresivos. El maltrato infantil que se estudió también fue un factor importante en donde las mujeres que habían presentado la depresión perinatal, hasta el 25% de ellas habían sufrido de maltrato infantil. Una cuestión importante también es el apoyo social. Debemos valorar siempre la parte que tiene la sociedad, la pareja, la familia, ¿no? Porque se ha visto que las personas que no cuentan con ello tienen más altos índices en los síntomas de depresión y el riesgo de presentar la depresión perinatal. Y bueno, aquí podemos ver que se define, el apoyo social va definido como las transacciones interpersonales que implican la expresión de afecto positivo. Y esto le ayuda al paciente porque le ayuda a sentir que se preocupan por él, le hace sentirse cuidado, le hace sentirse importante, y es una red de comunicación y de obligaciones mutuas, ¿no? El apoyo puede verse reflejado ya sea emocional, instrumental o informativo. Emocional, pues es mucho la parte de la familia, de la pareja. El instrumental incluso puede ser compañeros de trabajo cuando nos ofrecen apoyo realizando algunas actividades directamente, ¿no? Y el informativo, pues también depende mucho de la parte médica. La relación de pareja, otro factor bastante importante. Aquí podemos ver justo el estado civil y entonces se ha asociado que las mujeres que son solteras o divorciadas o que tuvieron un conflicto con su pareja en el momento del embarazo o postnatal, pues tienen un riesgo mucho más elevado. La separación, la pérdida, y aquí algo importante nuevamente es la violencia y la violencia de pareja, ¿no? Entonces, el 10 al 52% de los pacientes presentaron violencia física y psicológica y un 33 al 50% reportó violencia sexual. Es importante también medir la satisfacción que tiene la mujer con su relación. Factores sociodemográficos, es importante la etnia. Vemos que en las minorías es donde más puede llegar a presentarse esta sintomatología. Y en este estudio hablan justo de el incremento en las madres negras, asiáticas y latinas. La edad, los extremos de la edad se ven más relacionados y mencionan aquí menores de 25 años con mayor prevalencia. La escolaridad tiene una relación inversa en la depresión, pero también se vio que es proporcional para la ansiedad, para los síntomas de ansiedad, es decir, a mayor nivel educativo presentaban un poco más de síntomas ansiosos y a menor nivel educativo era más la depresión. Otro factor importante es el empleo y el ingreso económico, y esto tiene que ver a qué se dedica la mujer que está embarazada. Si está siempre en casa, si tiene esposo, si su esposo tiene empleo o están desempleados, y si hay un buen ingreso económico o no, y pueden cubrir sus necesidades básicas. Factores de riesgo también se encuentran los obstétricos y los relacionados al embarazo, y aquí podemos ver algo importante es si este embarazo fue planeado y si fue deseado, ¿no? Si hay multiparidad también hay mucho mayor riesgo de presentarlo. Si hubo complicaciones previas como una episiotomía, una cesárea, si hubo pérdidas del embarazo, si hubo abortos, todo esto refleja un mayor riesgo, mayor ansiedad y mayor temor en la mamá. ¿Por qué es importante? Es importante detectarlo y tratarlo porque de no ser así, lo que se ha observado es que las madres abandonan el control perinatal. Y abandonar el control perinatal para ellas y para su bebé tiene varios impactos en la salud de ambos, ¿no? Para el bebé se ve que hay una restricción al crecimiento intrauterino, hay un bajo peso, hay prematurez y hay mayor probabilidad de que requieran de una terapia intensiva neonatal. También se asocia a mayores conflictos interpersonales con la pareja, con la familia, y está el riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio se ve incrementado cuando existió la necesidad de una hospitalización menos de un año al posparto.
y el suicidio también es más importante en las adolescentes. Hasta un 20% de los suicidios en la edad, en el periodo perinatal, son por adolescentes, ¿no? Aquí es muy importante siempre preguntar las ideas de muerte y la ideación también del infanticidio, ¿no? Porque 60% de las mujeres que estuvieron en este estudio, el 60% respondieron que habían pensado en ello, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Nosotros como médicos tenemos que hacer una evaluación completa que va a implicar la historia clínica, el examen mental, una exploración física. Tenemos que determinar si en ese momento cumple o no para un episodio depresivo, de qué intensidad y de qué gravedad es, ¿no? Si hay otra condición médica que pudiera estar exacerbando o que pudiera ser una causante de esta sintomatología, tenemos que también preguntar antecedentes familiares, pero ser muy enfáticos en la parte de los padecimientos mentales familiares, si hubo depresión perinatal y si existió suicidio en la familia. Debemos abordar también el apoyo y los recursos que tiene disponibles, el deterioro que está implicando en esta mujer, el factor que la puede estar estresando, evaluar nuevamente riesgo suicida y, si es necesario, laboratorios. Entonces, nuevamente, preguntar siempre si hay en la mujer una enfermedad mental, si tuvo el antecedente, ¿no? Y si llevó algún tratamiento y además cuánto tiempo duró y qué tan importante, qué tan severo fue. El primer contacto en general se hacía de las 4 a las 6 semanas después del nacimiento y después 3 a 4 meses posparto. Idealmente debería ser en cuanto evaluemos a la mujer embarazada, ¿no? Y no esperar al posparto. El cribado, bueno, según las guías NICE, la COG y la AP, lo que nos dicen es, debemos iniciar con un cuestionario muy simple, que son 2 preguntas, es el cuestionario de Woolley, y las preguntas son, ¿durante el último mes se ha sentido a menudo molesta, triste o desanimada? Durante el último mes se ha sentido preocupada por haber perdido interés y satisfacción en hacer cosas. Si nos contesta que no en ambas, entonces de alguna forma podríamos no seguir interrogando en esta situación de la parte emocional. Pero si contesta que sí, alguna de ellas, entonces lo siguiente es aplicar la escala de Edimburgo para la depresión postparto. Y esta escala tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 90%, ¿no? El valor de corte que le dan es de 10 puntos. De 10 hacia abajo se dice que no hay depresión. A partir de 11 hacia arriba estamos presentando depresión. Aquí es importante, aunque no tenga los 10 puntos, pero nos contestó que sí al riesgo de autolesión, entonces se sigue haciendo el abordaje. Okay. Bueno, las preguntas o los puntos que tocan en el Edimburgo es: he podido reír y apreciar lo divertido de las cosas, he disfrutado de las cosas, me echo la culpa innecesariamente cuando las cosas no salen bien, me he sentido asustada o en pánico sin una buena razón, he sentido que las cosas se me están viniendo encima, he estado tan infeliz que tengo problemas para dormir, me he sentido triste o miserable, he estado tan infeliz que me he puesto a llorar, se me ha ocurrido la posibilidad de hacerme daño a mí misma. Algo que también debemos hacer es la supervisión de la relación con la madre y con el hijo, y esto es una escala que podemos aplicar, que también es bastante simple y que implica 5 preguntas. ¿Te has sentido irritada por estar cuidando a tu bebé? ¿Te has arrepentido de estar embarazada? ¿Sientes al bebé como si no fuera tuyo? ¿Has querido hacerle daño a tu hijo y alguna vez le has hecho daño? Hay que tener mucha táctica, mucho tacto cuando le comentemos esto a la mujer, porque pues justo, ¿no? El temor y de ser descalificadas o de no estar cumpliendo con el rol que se espera hace que probablemente pueda ocultar los síntomas que realmente está teniendo, ¿no? Pero además de las preguntas, también podemos evaluarlo en la consulta, si llega con su bebé, cómo es la respuesta que está teniendo con él, ¿no? Ok, para ver justamente la cuestión de riesgo suicida, entonces vamos a tener que interrogar acerca de si hay pensamientos, si hay intencionalidad
y si ya hay un plan específico y si tienen los medios. Basándonos en esto es que podemos saber si nos estamos encontrando con un riesgo bajo, intermedio o elevado. El tratamiento. Entonces, bueno, a todas las depresiones que se hayan identificado, lo primero de ellas es hacer una evaluación, psicoeducar y dar un seguimiento activo. En la depresión menor, lo principal va a ser la intervención psicosocial, y depresión mayor, moderada a grave ya va a implicar intervenciones psicológicas de alta intensidad como una terapia cognitivo-conductual, y ya en la depresión mayor grave a compleja y que implique un riesgo para su vida y la del bebé, vamos a hacer, además de las intervenciones, a ofrecer el tratamiento farmacológico. ¿Qué debemos saber del tratamiento farmacológico como puntos clave? Bueno, que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina se han asociado con un aborto espontáneo, pero solamente cuando ha estado expuesto durante el primer embarazo. Se ha asociado con hipertensión pulmonar en el recién nacido, con un parto prematuro, y la paroxetina está contraindicada en este sentido. Los antidepresivos tricíclicos, algunos estudios muestran que tienen menor riesgo para el bebé, y los inhibidores duales, como la venlafaxina, se han asociado con síndrome de abstinencia neonatal, pero esto en la lactancia. Entonces, bueno, aquí podemos observar que casi todos los medicamentos están dentro de la categoría C, sin embargo no se ha observado realmente si hay mayor riesgo. Lo que sí está totalmente contraindicado y que sí hay un riesgo ya descrito, pues es en la carbamazepina, el ácido valproico y la paroxetina. Bueno, vamos a hablar del artículo. El artículo tuvo un factor de, la revista tiene un factor de impacto del 15.23. Se trata de una investigación observacional, analítica y transversal, y se utilizaron pseudocohortes. La justificación es el abordar el periodo perinatal debido al alto riesgo para presentar trastornos depresivos, dado que también el impacto en la mortalidad materna con el suicidio es importante, y la evidencia de que muchas mujeres además empiezan con los síntomas durante el embarazo. La depresión perinatal comprende un grupo heterogéneo de síntomas y se necesita hacer una distinción para mejorar el abordaje y los tratamientos. El objetivo fue identificar los subtipos clínicamente relevantes de la depresión perinatal mediante los sistemas del RDoC, y la base de datos se tomó del PACT, que es un consorcio internacional en donde se suben todas las mediciones que se hacen basándonos en la escala de Edimburgo, ¿no? Y se meten también otros factores como la etnia, riesgos en el embarazo, de todos los que hablamos anteriormente. Los participantes, como ya lo dijimos, de 19 a 20 años, con síntomas depresivos en el periodo perinatal y con los datos prospectivos de la escala de depresión postnatal de Edimburgo. Se hicieron análisis dimensionales de la escala de Edimburgo, se le dio un puntaje, lo cual se tomó como un rasgo cuantitativo, se identificaron los subtipos de las mujeres que compartían los mismos síntomas por la dimensión, y los subtipos se perfilaron de acuerdo a las características sociodemográficas, el embarazo, complicaciones perinatales. Y el enfoque le permitió identificar los subtipos que hay en la depresión perinatal. Entonces, justamente vemos que los constructos que utilizaron fue la de valencia negativa y la de activación. Buscaron la sintomatología de interés, fue el ánimo depresivo, anedonia y ansiedad. Le asignaron puntuaciones cuantitativas a cada una de estas tres dimensiones y con eso ayudaron a definir los subtipos. Y aquí podemos ver cómo dentro de los factores importantes hubo mayor prevalencia de acuerdo a la etnia en las mujeres blancas, pero también vimos que las mujeres blancas fueron de las que tuvieron una mayor cantidad, hubo una mayor muestra en mujeres blancas, ¿no? Entonces también esto podría estar sesgado. Además de que las mujeres blancas presentaron mayormente depresión ansiosa, y la educación también tuvo que ver, y vemos justamente que las mujeres que tienen estudios de preparatoria pues tienen un poco más de depresión ansiosa, severa y anedonia.
Las variables perinatales. Podemos ver que importantemente se relaciona con las complicaciones obstétricas. Las comparaciones entre los subtipos y las 3 dimensiones de la escala de depresión perinatal mostraron diferencia altamente significativa, lo que demuestra la existencia de 5 subtipos. Las puntuaciones evidentemente fueron más altas para la depresión ansiosa grave, ¿no? Y la puntuación media para determinar que fue severa fue de 20.2 y la mínima fue de 1.9. Entre las categorías, además, podemos ver justo que la depresión moderada severa estuvo más presente, que la depresión ansiosa y severa fue de las que más se presentó en este estudio, ¿no? La intencionalidad suicida. La intencionalidad suicida la presentaban con mayor frecuencia las mujeres que tenían depresión ansiosa y severa, ¿no? Y vemos justamente que la anedonia ansiosa, que es más frecuente en el posparto, tuvo menos porcentaje. Los resultados identificaron los 5 subtipos a lo largo de los trimestres del embarazo y los periodos posparto. La etnicidad, el nivel educativo, el estado civil y las complicaciones médicas del embarazo contribuyeron a distinguir los subtipos. La mediana para la medición de la escala se realizó a los 4 a 5 meses después del parto y la aparición tardía de los síntomas depresivos durante el embarazo se asoció con un mejor resultado de la evaluación posparto. Y entonces aquí vemos que el 68% de las mujeres que iniciaron en el primer trimestre tuvieron síntomas moderados a severos. Aquí está, síntomas moderados a severos. El 50% que iniciaron en el tercer trimestre ya había remitido, ¿no? Para el posparto ya había remitido. Y el inicio de la depresión en el segundo o tercer trimestre generalmente entraba en la categoría de leve o moderada. El inicio de los síntomas en el periodo posparto siempre fue con síntomas más graves y más del 20% de las mujeres habían iniciado antes de las 8 semanas, tenían el puntaje muchísimo más grave, ¿no? ¿Cuáles son los planteamientos? Justamente que la anedonia y la ansiedad son síntomas que se asocian con el embarazo, ¿no? Que la depresión más grave se observó en el periodo posparto inmediato y en el subtipo anedonia ansiosa. El 20% de las mujeres que se clasificaron como graves en la evaluación posterior al parto fue 4 veces mayor que las que iniciaron durante el embarazo. Debido a las diferencias conceptuales y biológicas en la gravedad fenomenológica que se observó, lo que plantean ellos es que hay un correlato hormonal muy importante justamente en los cambios que fluctúan a lo largo del embarazo y del posparto y se ve reflejado en las puntuaciones, en el tipo de depresión y en cómo resuelven o continúan. Las debilidades que observamos pues es un análisis secundario de datos ya existentes en este consorcio. El análisis se limitó solamente a 7 de los 12 sitios que existen y el PAC se creó originalmente en sitios independientes con protocolos y que cada uno de estos protocolos tenía una heterogeneidad en cómo llevaron a cabo los criterios de inclusión de selección y que la medición de la escala fue 4 a 5 meses después del parto. Las fortalezas es un enfoque novedoso para examinar la depresión en el periodo perinatal. Se realizó una evaluación detallada de los síntomas empleando medidas estandarizadas y la validez incluida la estructura de los factores, los subtipos y las asociaciones que se hicieron en el periodo de inicio. La conclusión es que los esfuerzos clínicos y de investigación futuros deben centrarse en las posibles diferencias fenomenológicas y biológicas que caracterizan el inicio de la depresión en el embarazo y el uso de enfoques en el embarazo en comparación con el periodo posparto y utilizar enfoques prospectivos y longitudinales para mejorar las pautas en el tratamiento. Eso sería todo.